17 minutos pasan de las 10 en la mañana. La temperatura marca una sensación térmica de 1 grado bajo cero. 3 grados es cuanto señala el Servicio Meteorológico Nacional. El cielo absolutamente despejado, muy soleado, pero una máxima que en principio llegaría a los 13 grados. Nos vamos a Esquel a saludar a Vivi Moreno para hablar de un tema que lo decía Fabricio hoy más temprano, lo venimos compartiendo en diferentes aspectos. Tiene que ver dentro de lo enorme, inabarcable si se quiere, más lo que uno puede conseguir como lectura más específica, dentro de lo que también se quiere esconder en esa famosa letra chica, la denominada ley bases. Se viene realizando el plenario en el Senado, inclusive tenemos preparado un bloque porque ayer hubo participación de representantes de las distintas centrales generales de trabajadores, y si bien estuvo la representación de la CGT a nivel nacional, por ejemplo, también hay participantes de la provincia, como fue el caso de Gustavo Fita, de la CGT Comodoro Rivadavia. Vivi Moreno, integrante de la Asamblea de Esquel, compañera de la casa, buen día, ¿cómo le va? Facundo la saluda. Hola, buen día Facundo, buen día, bueno, a la audiencia de Namuncurasa, radio querida por todos nosotros, ¿no? Aquí estamos con una mañana muy fría, creo que mucho más de 3 grados bajo cero, al menos eso dice, todavía no salí de casa. Eso dice el auto, los vidrios del auto que se ven desde mi ventana. Bueno, y con nieve, ¿no? También en los últimos días, lamentablemente también, el fin de semana pasado, no el anterior, ¿no? Ya hubo algún accidente, Camino Esquel, la necesidad de circular con precaución en la ruta. Bueno, lo que para ustedes Sí, seguramente debe sí. ser una cotidianeidad a esta altura del año o promediando la llegada del invierno, hay que subrayarla, ¿no? Más allá de que sea algo obvio. Sí, un poco temprano fue el tema de la nevada. En la ciudad no fue importante, sí, en los alrededores no sucedió nada de lo que ocurrió en Bariloche o desde Bolsón a Bariloche, esa acumulación de nieve. Pero sí, o sea, el frío es temprano, promediando mayo y diríamos, en general estas temperaturas se acercan más al comienzo del invierno. Vivi Moreno, como decíamos, integrante de la Asamblea Esquel, comentaba, no sé si vos estabas ya conectada en el aire, estamos a través Ujú. del Google Meet, que es una especie de Zoom, le compartimos a la audiencia, y el agradecimiento en ese sentido porque hay que, bueno, prepararse un poquito más. Desde la semana pasada, dentro de los tantos capítulos y dentro de las tantas cuestiones que uno obviamente podría mirar, atender, bucear para tener más información y obviamente obtenerla de gente que está más empapada en esos temas, hicimos hincapié o hicimos base, jugando con el nombre de la denominada ley o de el proyecto de ley, con el tema de el RIGI, ¿no? Que es un régimen básicamente que tiene que ver con distintos aspectos industriales. Ayer lo hicimos desde el aspecto más económico, financiero, que también es engorroso de entenderlo, en este caso contigo. La idea es hacerlo desde un lugar o desde un doble lugar, ¿no? Desde un lugar, por etiquetarlo, ambiental, pero por otro lugar, lo veníamos hablando con Fabricio, inclusive este año se cumplen 30 años de la reforma constitucional de 1994, que le otorga a las provincias, no solamente en materia ambiental, sino también en otro tipo de aspectos, justamente el rol que tienen cada una de ellas desde 1994 a la fecha. Y esta cuestión del RIGI
vos nos vas a poder explicar, nos vas a poder comentar, que vienen discutiendo ahí con la asamblea y con distintas asambleas, justamente podría venir a hacer trastabillar, eh, por ejemplo, el artículo que tiene que ver con el tema del ambiente, que en la provincia, a partir de Esquel, del plebiscito del 2003, de la transformación de lo que hoy conocemos como la ex ley 5001, que en el 2021 quiso transformarse en una ley de zonificación y que, bueno, la historia reciente ya la tenemos presente. Bueno, ¿cómo combinamos todo esto con esta posibilidad que se está discutiendo en el Congreso? Disculpa lo extenso, pero era también para poner un poco en tema a quien recién se va sumando, no solamente en la mañana, sino en estos días. Bueno, para algunos constitucionalistas lo que están diciendo incluso es que esta ley de bases es como una reforma constitucional encubierta. Eso dicen, porque echa por tierra un montón de modalidades de asumir o desarrollar el país. O sea, es como si empezáramos de cero con respecto a muchos aspectos. Este RIGI justamente es un régimen de incentivos para grandes inversiones, inversiones por encima de 200 millones de dólares. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el proyecto Esquel, que es el proyecto minero que en el 2002 se iba a instalar o iba a empezar la explotación del oro, plata aquí en la cordillera, tenía en su forma, lo que planteaban era que la inversión iba a ser de unos 400 millones de dólares, es decir, este proyecto que después se llamó Suyai, hasta el momento se llama Suyai, no sé qué otro nombre tendrá, y que fue cambiando de propietario, digamos, estaría incluido como posibilidad para entrar dentro de este RIGI. Estos son, ellos toman solo como proyectos únicos, lo llaman vehículos de proyecto único, como que quien se suma al RIGI va a tener que tener un único proyecto, pero uno sabe que una empresa se la puede armar en una semana, ¿no? O sea que si bien no podemos decir que, no sé, Pan American Silver o Yamana Gold puedan tener, no sé, 10 proyectos distintos en el RIGI, sí se pueden armar distintas empresas. Estas pueden ser también nacionales, o estas empresas transitorias, ¿no? Como ocurrió con Bajo la Lumbrera en Catamarca, que es una asociación de empresas para un proyecto en particular. Eso existe y puede estar abarcado. Nosotros desde una mirada como general lo que vemos que este RIGI es como una actualización ampliada de lo que son las leyes mineras de los 90, que llegaron, diríamos, a toda América Latina y que permitieron o favorecieron que las multinacionales vinieran a extraer los metales acá, porque metales hay en muchos lados. A las empresas que los extraen le tiene que convenir justamente hacer la inversión en este país. Entonces, como son incentivos favorecedores para el extractivismo. Pero esto está grabado porque, digamos, esto eran leyes solo mineras y solo se aplicaba a la minería. Y ahora, diríamos, las actividades que van a incluirse no solo va a ser minería, va a ser gas y petróleo, va a ser energía, va a ser minería, va a ser forestación, agroindustria, infraestructura y tecnología. Esas son, digamos, todas las actividades que van a tener estos incentivos. Los incentivos son como muy superiores, o sea, hasta parece llamativo que el país sea tan generoso con estas empresas, porque les permiten todo, ¿no? O sea, ellos fundamentalmente pueden, si ustedes hablaron de economía en el programa anterior, diríamos, pueden hacer lo que está prohibido para el resto de las actividades o el resto de las industrias, incluso de las nacionales.
con esto de que se reduce el IVA, se reduce el impuesto a las ganancias y que fundamentalmente pueden importar incluso lo que se llama insumos tanto nuevos como usados, eso también es usados también, o sea, en vez de favorecer determinados insumos que los produzca la industria argentina, ¿no? O sea, tienen muchos detalles que son absolutamente llamativos desde lo económico. Es como una ley a medida de las empresas. O sea, las empresas armaron esta ley y la llevaron al Congreso para que se apruebe. Bueno, ya fue aprobado por diputados, ahora está en el Senado. Pero además, diríamos, esto lo que hace es, nos vuelve más colonial, nos vuelve más exportadores de naturaleza. Vamos a ser un país de devastación, porque al favorecer tanto, al permitir que sea tan barato para estas empresas extraer, sin ningún extra, van a llegar un montón de interesados en todo este tipo de actividades. Porque además favorecemos, no hay ninguna otro régimen similar que tenga estas características, ¿no? De facilitar tanto la extracción de nuestros bienes comunes, ni incluso dentro de Latinoamérica, o sea, Bolivia, que también tiene litio, y Chile, que también tiene litio, y otros minerales, no tienen este facilismo para extraer. Y bueno, cuando uno se empieza a adentrar, y no es necesario ser un abogado, uno después consulta a profesionales sobre detalles, pero solo con sentido común empieza a encontrar como cosas alarmantes. Por ejemplo, hay una modificación de la ley de hidrocarburos que automáticamente quienes tienen las concesiones petroleras, inmediatamente van a poder convertir sus concesiones en extracciones no convencionales, es decir, las empresas van a poder tomar el territorio que tienen concesionado, dividirlo y decir, en esta conversión que tienen tiempo hasta el 2028, para decir, bueno, yo acá voy a hacer petróleo, los pozos de petróleo convencional y acá voy a hacer fracking, pero con una solución de continuidad. Imagínate que Chubut, que tiene tantas concesiones petroleras, automáticamente van a favorecer una actividad que, todos lo sabemos desde hace años, es muchísimo más destructiva que el petróleo, el petróleo convencional. Entonces, eso, por ejemplo, es un detalle grave, grave para lo que a nosotros nos preocupa, que es el ambiente. Cuando empezamos como a leer lo más llamativo que aparece, en todos lados lo han publicado y lo han dicho, es el famoso artículo 162. Este artículo 162, dentro de este régimen de incentivos para grandes inversiones, lo que dice es que, bueno, van a decidir o declarar que las empresas estas que estén dentro de estos proyectos abarcados por el RI, van a declararse de interés nacional. Eso le da como una envergadura diferente y le da una prioridad diferente. Por ejemplo, dentro del texto aparecen algunos detalles como alarmantes que las provincias deben garantizar los insumos, por ejemplo, el agua, y que ante una situación como puede ser la escasez de agua, sabemos que empresas como la minera o el fracking necesitan enormes cantidades de agua, la prioridad son estas actividades, no el consumo humano, por ejemplo. Nosotros que estamos, digamos, en una situación donde el agua, justamente lo que estamos defendiendo desde hace más de 20 años. Estos son detalles como alarmantes, pero te voy a leer, porque me parece importante que quien está escuchando acceda a las palabras que dice, lo que más nos preocupa a nosotros, que dice este artículo,
Y entonces esto dice, sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho nacional o local por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en este título, en esta norma, será nula, de nulidad absoluta e insanable, y la justicia federal deberá en forma inmediata impedir su aplicación. Entonces nosotros decimos, la 5001 obstaculiza la megaminería o obstaculiza, diríamos, las pretensiones de una explotación en estas condiciones. Lo mismo ocurre con muchas otras leyes a nivel nacional, como pueden ser la ley de bosques, si se quiere ampliar la frontera agropecuaria, o la ley de glaciares en el caso de megaminería en San Juan, donde, bueno, hay un conflicto de intereses. Hay conflictos de intereses en la preservación del bosque nativo y la preservación y el interés por, diríamos, deforestar, dentro de las actividades va a estar la forestación. Hay conflicto de intereses entre, ya te digo, la ley de glaciares con el tema de esta zona periglaciar, que impediría la extracción de minerales. Y entonces, si este artículo 162 dice que va a quedar nula esto, algunos defensores de la ley de bases dicen que esto no se aplica para leyes ambientales, pero el texto no lo dice. El texto habla de normas que obstaculicen. Bueno, todo lo que sean las leyes ambientales normalmente obstaculizan este tipo de actividad. Entonces, diríamos, seguimos adentrándonos e intentando que los senadores entiendan como la gravedad. La gravedad de esta ley de bases en general, o sea, se pierde soberanía en infinidad de cosas, pero además diríamos en particular este RIGI. Este RIGI le facilita todo esto desde lo económico, sabés que va a tener acceso ilimitado a dólares, que no tienen que invertir en el país, que van a tener acceso al valor de dólar oficial, pero fundamentalmente no le da ningún compromiso, por ejemplo, no existe ningún condicionamiento con respecto a los empleos, ni al empleo local, ni al empleo provincial, ni al empleo nacional. No existe como diríamos, no existe una exigencia sobre el estudio de impacto ambiental, la consulta previa libre e informada. Por eso nosotros pensamos que fundamentalmente esto lleva lo que se llama una economía de enclave, o sea, en estos lugares, en estos territorios donde se produzcan estas actividades, va a tener sus leyes propias, distintas a la industria de al lado que está haciendo otro tipo de procesos. Lo cual, diríamos, lleva como una desigualdad como alarmante. Desde muchos lugares se habla de esto, ¿no? Que esto va en contra de la industria nacional, va en contra de la soberanía, pero además va en contra del federalismo. Las leyes provinciales, como por ejemplo la 5001, ex 5001, que tiene, digamos, todo un trayecto histórico y que forma parte de la esencia de lo que el pueblo de Chubut quiere hoy, tiene una historia de aprendizaje y tiene una historia de sufrimiento. O sea, hubo conflictos, hubo dolor, hubo heridos, hubo violencia. Tiene una historia donde el pueblo dijo, no, queremos esto otro. Bueno, esto no respeta, este artículo 162, toda la existencia de este final, que sería, bueno, la provincia de Chubut o la provincia de Mendoza quiere o elige este tipo de vida. O sea, va en contra de la democracia y va en contra, por ejemplo, de leyes, con respecto a las leyes nacionales, que, digamos, fueron trabajadas durante muchos años. Trabajaron organizaciones, trabajaron científicos, trabajaron los legisladores, pero, digamos, echa por tierra toda una historia
que tiene que ver con la defensa de nuestros bienes comunes, de nuestro territorio, la defensa en definitiva de la vida, porque nosotros estamos defendiendo el ambiente, no porque tengamos tiempo de dedicarnos a esta actividad, porque nos importa la vida, porque nos importa el agua, la vida de las futuras generaciones y, diríamos, permitir una cierta calidad de vida en este lugar en particular. Creo que esta ley pretende echar por tierra las empresas, están como prioridad, ¿me entendés? Las empresas contra la gente, o sea, es absolutamente descabellado. Y a nivel nacional, lo otro que nos preocupa es los compromisos previos que tenemos como país. Por ejemplo, los compromisos del Acuerdo de París, donde dijimos, bueno, queremos, queremos reducir nuestra emisión de dióxido de carbono, entonces, bueno, vamos a ir por un camino a menor utilización de combustibles fósiles. Y resulta que lo que vamos a hacer ahora es llenar de fracking el país, tanto en el territorio como en el mar, o sea, tanto en tierra como en mar, y hablar de extracción offshore en el mar argentino. Eso por un lado. Después tenemos el acuerdo de Escazú, que habla de que en temas ambientales no podemos retroceder, y diríamos, si ya sabemos que cualquier actividad tiene su impacto y debe tener su estudio de impacto ambiental y debe ser aprobado y tiene que haber una audiencia pública donde la gente pueda opinar, una consulta previa informada, que tiene, digamos, un rango por encima de la Constitución, porque, diríamos, es indispensable para este tipo de actividades. Bueno, esto desconoce absolutamente todo, lo cual es grave, y lo grave es que en este empeño desesperado por conseguir los dólares, que no es solo de este gobierno, creo que esta política extractivista, desde el menemismo a esta parte y desde la colonia a esta parte, siempre ha sido prioritaria, pero diríamos, en esto vale todo. Y nosotros creo que tenemos que entender que nuestros representantes, que son los senadores, y lo fueron los diputados, no entendemos cómo aceptan o creen que esto puede llevar a un desarrollo en la Argentina. Vivi Moreno, de la Asamblea de Esquel, muy clara y muy precisa. Te hago la última, si te parece, porque de hecho has ido por diferentes caminos que eh, nos ahorran, digamos, algunas consultas, ¿no? Obviamente que la invocación esta que haces sobre el final, y que en definitiva, bueno, ahí empezamos a pensar y también a cómo, si se quiere, tratar de, de entender esta democracia que hoy está ahí como teóricamente a manos de menos de 100 personas, y ya empezamos con el famoso poroteo. Pero bueno, al principio vos lo mencionaste, nosotros también hacíamos mención acerca, y ya desde ahí partimos de algo absolutamente, si se quiere, ilegal, insólito, vaya el adjetivo que corresponda, que es que esta ley bases en distintos articulados, uno el que estamos mencionando, con mucha fruición en estos tiempos, que tiene que ver con este tema del el RIGI, directamente sobrepasa, o sea, creo que un pibe de los que viene acá a la escuela, de 12, 13, 14 años, más o menos nos ponemos a hablar el tema, y diría, no tengo dudas, de que es algo absolutamente ilegal, ¿no? Que un artículo de una ley, o que una ley inclusive, pueda estar arriba de la Constitución Nacional. Ahora, me parece que con los cambios de los tiempos, ¿no? En donde en aquella oportunidad en Esquel fueron como tirando de la información hasta que más o menos se hicieron de la misma, y ahí empezó todo lo que vos mencionaste que empezó y que después se desparrama en la provincia del Chubut, y que, si se quiere, tiene como gran punto el Chubutazo casi 20 años después. Esta es una opinión barra consulta, ¿no? Y con esto te
te mandamos un saludo. Antes esa cuestión que estaba tan oculta, ahora si bien, ¿no? Estamos hablando de un montón de artículos, de determinada letra chica, lo que vos mencionás lo tenés bien aceitado, como otros compañeros tendrán aceitados algunos otros temas que obviamente los involucran, pero a diferencia, me parece, de otros momentos, las cartas están más arriba del mostrador. De hecho, Milei, más allá de que uno pueda llegar a decir, sí, no, pero dijo que la casta iba a ir con la casta y que entonces que es la casta, pero creo que también el otro día lo hablábamos con Fabricio, punto más, punto menos, no sé si fue tan diferente el discurso de campaña a lo que viene haciendo por un lado, a lo que podríamos haber imaginado y a lo que se está consolidando. Digo esto en materia de comunicación entonces. ¿Cómo se trabaja algo que además, basta leer un poquitito, y hasta los propios protagonistas locales, gobernador, diputados provinciales, empresarios provinciales, el otro día se pronunció Carlos Lorenzo de la Federación Empresarial Chubutense, se deben sentir chochos, porque digamos el trabajo sucio, por así decirlo, lo terminan haciendo en Buenos Aires, independientemente de la representación de los senadores chubutenses, y bueno, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es lo que salió. Digo, a partir de eso, ¿hay como alguna otra manera de pensar en la comunicación y sobre todo con la experiencia de principio de siglo esta parte? ¿O hay que seguir por el mismo lado y bueno, explicarle, compartirle a la gente justamente esto que nos mencionabas en la respuesta anterior? Sí, bueno, yo creo que se sacaron la careta, ¿no? Lo mismo ocurre como esta violencia que empieza a aparecer, ¿no? Nos sucedió en la última marcha, que nunca habíamos tenido problemas, nuestras marchas son marchas pacíficas, hacía muchísimo frío, estaba lloviznando, eran 25 personas caminando por la calle, y bueno, un señor empresario de una camioneta insultó a la gente de una manera violenta, como que hay todo, hay todo un cambio de sacarse la careta y decir esto no me gusta, pero de una manera violenta, como que es un momento donde están habilitadas cosas que antes no lo estaban. Para los políticos también, y yo creo que tenés razón, que muchos de ellos coinciden, por lo menos en estos temas, absolutamente con lo que dice Milei, y esto les allana el camino sin tener que haberse jugado, diríamos, eh, para lo empresario. Bueno, nosotros tenemos todo un discurso actual con respecto a la explotación del hidrógeno verde, que se está fomentando desde Chubut. Recordemos que empezó en Río Negro, que cuando llegó Fortescue a Río Negro para hacer, digamos, utilizar enormes territorios para hacer, diríamos, energía eólica y obtener hidrógeno. Un día nos enteramos a través de una publicación que hizo Susana Lara para el cohete a la Luna, de que aparte de las miles de hectáreas que estaban en Río Negro, también se habían comprado un montón de hectáreas en Chubut, ¿no? Y diríamos, es una forma de sacarse la careta, ¿no? De empezar a, digamos, apoyar los extractivismos. Por eso creo que sí, que hay algunos analistas globales de toda esta ley hablan de eso, de un consenso de distintos lugares, de distintos partidos políticos por el extractivismo. Hay un consenso, y hay un consenso, por supuesto, en el Congreso. Eso existe, porque lo llamativo es que el reclamo de lo que sucede con el RIGI los estamos haciendo otra vez las asambleas socioambientales, las organizaciones socioambientales, los que seguimos cuidando el ambiente, o sea, somos generadores de cuidado, y a veces quienes están a la cabeza de los estados provinciales
se tienen que sumar porque no les queda otra, otras veces hacen todo lo que hizo Arcioni, pero diríamos, Arcioni muchos, y bueno, desde el Isurume hasta Arcioni hubo un montón de momentos en los cuales, diríamos, se opusieron al pueblo, pero bueno, cuando es el sillón que ocupo o me caigo del sillón o escucho a la gente, bueno, terminan eligiendo por la gente. Por supuesto que en este gobierno provincial el discurso como más democrático era decir que estaba en contra de la megaminería, bla, 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 bla. Pero diríamos, nosotros ya no creemos en ningún discurso, sino en la actitud a lo largo de los años del proceso democrático o de la gestión del gobernante, qué es lo que verdaderamente cree. Porque bueno, Arcioni también hizo publicidades de qué era lo bueno, que estaba en contra de la megaminería, bueno, y después terminó como terminó. Yo digo que sí, que es un momento de que se están sacando la careta, que hay un consenso sobre el extractivismo, que hay una mirada como empresarial de la vida, y el empresario quiere ganar dinero. Y si uno mira solo desde los números, empiezan a aparecer agujeros importantes, porque la salud pública no es un buen negocio, por ejemplo. La educación pública tampoco es un buen negocio. Pero un negocio en números de gasto, y lo que no se mide en números es lo que genera, ¿tá? O sea, yo llegué a la provincia en el año 1986, venía de Rosario, y lo más maravilloso que me encontré es la calidad de la salud pública que teníamos en Chubut. Lo baja de la mortalidad infantil, lo bajo de la desnutrición, los planes que había, digamos, de desarrollo sobre salud, los planes sobre zona endémica de datidosis, bueno, todo eso cuesta dinero. Así erradicamos un montón de enfermedades y cuestiones, y teníamos una provincia que, cuando yo iba a los congresos nacionales y he tenido que hablar sobre el programa de SIDA y otros temas, no podían creer que Chubut tuviera esa salud pública, no lo podían creer. Entonces, si yo tengo una mirada solo de números, es tan acotada que algunas cosas voy a estar de acuerdo, y si yo apruebo esto como el RIGI, pensando que va a traer inversiones, sabiendo que el extractivismo, cuanto más, diríamos, más extracción de tal cual como son de materia prima se haga de un territorio, lo convierte en un país más pobre, y eso se sabe, se sabe, existen los libros, eso se sabe. Entonces, si yo estoy de acuerdo en esto, enceguecido por tener dólares, y no empiezo a medir el impacto que va a traer en la vida de estos territorios, en la vida de Chubut, en la vida de la Argentina, me parece que, diríamos, es muy descabellado, ¿no? Que sea tan ciego, que no vea, digamos, las consecuencias de todo eso. Entonces, nuestra responsabilidad, que en realidad muchos de nosotros deberíamos estar descansando, no levantarnos a las 7 de la mañana para tratar de empezar y difundir nuestra responsabilidad como vecinos, educados en universidad pública, que nos da herramientas para entender determinadas cosas que tienen que ver con actividades que pueden ser dañinas, es devolver a la sociedad una mirada más amplia, que nuestros gobernantes no lo pueden hacer, con respecto a, señores, miremos qué va a traer esto, no la palabra de que, bueno, quedémonos tranquila que la economía se va a mejorar porque el Estado se va a reducir. ¿Es bueno reducir el Estado porque, diríamos, la suma final genere menos gasto? Si ahí adentro de ese Estado, en este país, en este territorio, viven millones de personas que necesitan, digamos, vivir bien. Entonces, bueno,
la comunicación de esta información es la responsabilidad que tenemos todas estas asambleas, que bueno, que nacieron en Chubut, y como el río Chubut, que nace en la cordillera, llegó hasta la costa, y bueno, y diríamos, todas estas asambleas fueron fundamentalmente lo que las que pusieron el cuerpo en este proceso, el más violento, ¿no?, de toda la lucha cuerpo a cuerpo fue la del Chubutazo, y lo puso la gente fundamentalmente de la costa. Entonces, diríamos, nosotros tenemos esta responsabilidad de difusión para nada, para que los vecinos abran los ojos y entiendan de qué se trata esto que se está por aprobar. Vivi, gracias como siempre, y bueno, en este momento también hay que apelar a explicar un poco más, ¿no? Esto que mencionabas, inclusive remontándote en el tiempo a tu llegada a la zona, bueno, es válido, ¿no? Extenderse en ese sentido. Por eso también esta última consulta tenía que ver y ya a partir de la experiencia, dónde trabajar esa comunicación en tiempos absolutamente distintos, ¿no? Pero Grullo mediante, bueno, en esta era en donde todo es tan clip y todo tiene que ver con lo veloz, y que con eso también cuentan, ¿no? Obviamente quienes tienen la posibilidad, el tiempo, el dinero, el poder y llamémosle la paciencia para esperar 20 años, ¿no? O más. Bueno, de este lado a veces es mucho más complicado. Así que gracias por eso, y obviamente que la seguiremos en estos días. Un saludo grande. Bueno, y gracias por ser la voz, ¿no? De permitir estas voces. Nosotros teníamos hasta el año pasado un programa en Radio Nacional, Voces por la Tierra, donde hablábamos de estos temas. Y bueno, Radio Nacional, dado el contexto, este año todavía no ha habilitado ningún tipo de programa de este tipo. Así que bueno, veremos. Dudo que sea esa la posibilidad, que era una enorme posibilidad fundamentalmente para llegar a lugares lejanos, ¿no?, del interior de la provincia. Bueno, también ahí se entiende lo más obvio, que es el hecho de por qué se cortan y no por cuestiones de que no cierran los números espacios perdón, como lo público, ¿no? La televisión pública, Radio Nacional, es mucho más fácil de esa manera. Estaríamos toda la mañana conversando contigo, pero vos tenés lo tuyo, nosotros lo nuestro, así que mandarte un abrazo, como decías, de costa a cordillera, de cordillera a costa, y bueno, a pasar el fresco también que se adelantó, como mencionabas. Un abrazo. Un abrazo a todos ustedes. Vivi Moreno, integrante de la asamblea de Esquel. El tema es el RIGI, ¿no? Esta sigla que comenzamos a comprender desde justamente el tratamiento que se viene realizando en el plenario de comisión, ¿no? Recordemos que esto ya fue tratado, lo decía recién Viviana Moreno hace un rato. Esto ya fue tratado en el Congreso por los diputados, que ya tiene la famosa media sanción. Ahí empezamos a especular, más allá del poroteo que teóricamente daría en senadores para un lado, para el otro, para la aprobación del proyecto, la desaprobación del mismo, un pequeño margen justamente de los integrantes, pero ¿qué pasaría si hay un 2/3, ya sea a favor o ya sea en contra? Y se vienen desarrollando desde hace ya algunos días atrás, no solamente con este tema. Nosotros, ¿por qué elegimos este tema? Por cuestiones que están justamente enclavadas en ese artículo, ¿no? Y por qué insistimos en que termina comiéndose la propia Constitución. Los pibes acá de la casa, los pibes de la escuela, al igual que otros pibes de la provincia del Chubut, abra cualquier portal, cualquier diario, el pasado viernes prometieron a la Constitución Nacional. Entonces, por un lado le hacen prometer la Constitución Nacional, y por el otro lado los propios
legisladores, que son quienes en definitiva gobiernan y deliberan a través nuestro, junto con los integrantes del Poder Ejecutivo, así lo marca el famoso preámbulo de la Constitución, terminan derribando la Constitución del 94 como queda muy a la vista, muy claro, no hay que pensar en mucha rosca de un lado, lobby, piripipí, ¿no? Está ahí, está bien clarito. Y todo eso depende, como a veces decimos en la legislatura de la provincia, por obvias razones, depende de 27 personas, que a su vez uno puede pensar en 3 o 4, 5 personas que aglutinan los intereses o las actuaciones de esas 27 personas. En el Senado, más o menos otro tanto. Por eso la necesidad de informarse, de escuchar, de prestar atención. Pasaron 58 minutos de las 10 en la mañana, ya seguimos con más bisagra y con un tema también delicado, en otra índole, en otro aspecto, pero delicado al fin. Marcos Rodríguez en la operación técnica, ya seguimos.